Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Soy Jordi, vuestro profesor de física, y hoy vamos a profundizar un poco más en el campo eléctrico. Para hacerlo estudiaremos la fuerza eléctrica. Antes vamos un poco a recordar lo de la carga eléctrica. Habíamos visto que si tenemos dos cargas de signos del mismo signo, cuando las juntamos, estas se repelen. Y cuando son de signos opuestos, positivo y negativo, cuando las juntamos, se atraen. ¿Qué sucede? Esta repulsión o atracción no es por magia. Hay alguna cosa ahí al medio que lo que hace es que no podamos juntar las cargas o que nos ayude a juntarlas. Para esto hay que entender que existe como una fuerza que lo que hace es repeler cuando las cargas son iguales o atraer cuando las cargas son diferentes. Coulomb investigó un poco sobre el tema y nos introdujo la ley de Coulomb con la fuerza eléctrica y nos explicó esta fuerza eléctrica cómo era. Nos dice que la fuerza eléctrica F es proporcional a las cargas que estamos juntando y inversamente proporcional a la distancia entre ellas. Y toda esta fuerza no sucede, por ejemplo, si tenemos dos partículas de una forma como girada o cualquier aleatoriedad que podamos imaginar. No. Es muy simple. Esta fuerza actúa entre las cargas de una forma radial. Es decir, una línea entre ellas y la fuerza actúa sobre esta línea que separa las dos cargas. Por lo tanto, la fuerza es un vector radial entre las dos cargas. Vamos a intentar ver un poco, a intentar ver la fórmula, lo que nos está explicando. Tenemos que si las dos cargas son iguales, positiva y positiva, la fuerza es positiva, y cuando tenemos dos cargas iguales pero de signo negativo, menos y menos da más, por lo tanto la fuerza es positiva. Cuando tenemos dos cargas de signos opuestos, más y menos, esta fuerza será negativa. Más por menos da menos, por lo tanto, esta fuerza será negativa. Vamos a intentar también estudiar un poco con un gráfico, a representar esta fuerza. Aquí abajo pondré la distancia R que existe entre las dos cargas y aquí el módulo de la F, es decir, solo la intensidad de la F, no la dirección. Es como si un poco nos fijáramos solo con este término, olvidando el vector R que actúa radialmente. Nos fijamos con la intensidad. ¿Cuánto vale esta fuerza? Esta fuerza tiene una expresión gráfica parecida a esta, donde interpretándola vemos que para R's muy pequeñas la fuerza es muy grande y para R's grandes la fuerza va decayendo. Si ahora, por ejemplo, queremos ver esta fuerza con las cargas, vamos a situar, por ejemplo, una carga Q1 en el 0, en el origen, y una carga Q2 a una distancia R. Para ver la fuerza que actúa entre estas dos cargas, lo único que vamos a hacer es buscar en donde hacia arriba encontramos el valor de la fuerza y después vamos a buscar en el eje Y cuánto vale esta fuerza. Y esta fuerza, obviamente, como hemos visto, esta fuerza F1 será igual, estamos buscando solo el módulo de la fuerza,
será igual a K por Q1 y Q2 partido por R al cuadrado. Aquí he puesto estas barritas, que significa el valor absoluto, porque no nos interesa si esta fuerza es positiva o negativa. Solo nos interesa, como hemos dicho, la intensidad de esta fuerza, cómo de grande o pequeña es. Y también, como hemos dicho, hemos despreciado el vector de esta fuerza porque no queremos ver en qué dirección va. Solo, como hemos dicho, la intensidad. Ni si es ni positiva ni negativa ni su dirección. Solo la intensidad, su valor. Y hemos visto que con la carga Q1 y Q2, esta fuerza tiene esta expresión. Hay una cosa que hasta ahora no hemos tratado, que es esta K, esta constante K que hemos introducido, que es la que hemos introducido porque hemos dicho que la fuerza es proporcional al valor, al producto de las cargas y la distancia. Esta constante K se llama constante eléctrica. Esta constante K es la constante eléctrica y su forma es esta. Vale 1 partido por 4pi epsilon. Y esto es la K. Donde esta epsilon es la permitividad del medio. Es decir, tenemos que entender que la fuerza no tiene la misma intensidad o la misma, perdón por la expresión, fuerza que tendría, por ejemplo, si la ponemos en agua. Es decir, su valor varía si la ponemos en agua, en aire, en aceite o lo que sea. Y con las mismas cargas. Yo pongo las dos mismas cargas, Q1 y Q2, pero en diferentes medios y la fuerza me va a variar. ¿Por qué? La culpa la tiene epsilon, esta permitividad eléctrica, llamada también permitividad del medio. Esta permitividad del medio viene representada de esta forma, donde tenemos que esta E sub R es la permitividad relativa del medio y esta E sub 0 es la permitividad del vacío. ¿De acuerdo? Y entonces, por ejemplo, si queremos saber cuál es la permitividad eléctrica del aire, es E relativo, que aproximadamente es 1, por E sub 0, la permitividad del vacío. Aquí es sencillo, es decir, en realidad tenemos que la E del aire casi es igual que la del vacío, es 1, la relativa. Pero si vamos a otros medios, por ejemplo, la permitividad en el agua, esta ya no es 1, su permitividad relativa. En este caso, su permitividad relativa es aproximadamente de 81 E0. Es decir, es 81 veces más grande que la permitividad del vacío. En el caso, por ejemplo, del aceite es 2 veces más grande que E0. ¿Esto qué nos viene a decir? Que, por ejemplo, si nosotros estudiamos la fuerza entre dos cargas en el agua, esta fuerza será 81 veces más débil, más baja que la que encontraríamos en el aire. ¿Por qué? Vamos a poner la expresión completa de la fuerza. Tenemos que la fuerza es la K, 1 partido por 4pi, ER por E0, donde, como hemos visto, este producto de la permitividad relativa por el vacío es la permitividad eléctrica del medio, por la carga Q y la otra carga Q1 y Q2, partido
por R al cuadrado. Esta sería la intensidad de la fuerza, como hemos dicho, el módulo de la fuerza, sin tener en cuenta, perdón, faltaría esto, ni el vector ni el signo de las cargas. Si ahora tenemos el aire, ER vale 1. En el aire, ER es 1. Por lo tanto, esta expresión quedaría de esta forma, con aquí R igual a 1. Si ahora cogemos y hacemos el mismo experimento de intentar medir la fuerza, pero no en el aire, sino en el agua, esta epsilon relativa, esta permitividad relativa, ya no tiene un valor de 1. Como hemos visto antes, ahora tiene un valor de 81 en el agua. Si introducimos esto aquí, vemos que la permitividad total es 81 veces la del vacío. Y como esto está dividido, lo que nos hace es que la fuerza eléctrica del vacío, perdón, del agua, es 81 veces más pequeña que la que encontraríamos en el vacío. Es decir, la fuerza, la intensidad de la fuerza en el vacío es 81 veces más grande que en el agua. Porque el agua introduce este factor 81 aquí que divide y hace que sea más pequeñita. Para finalizar un poco, vamos a ver ahora qué sucede cuando nosotros no tenemos solo dos cargas, sino que tenemos un sistema de cargas. Un sistema de cargas significaría que más de dos. Por ejemplo, tendríamos una 2, un cuadrado de cargas. Y queremos ver la fuerza que actúa en esta carga Q pequeñita de aquí. Claro, ¿qué sucede? Antes hemos visto perfectamente que si no teníamos esto, la carga que actúa sobre Q es la que hace esta. Pero en este caso añadimos dos cargas. Por lo tanto, la fuerza total que recibe esta carga ya no será la misma que antes, porque tenemos dos cargas más. Para calcular esto no hace falta un sistema muy complicado. Básicamente podemos usar un sistema que se dice el sistema de la superposición de fuerzas. El principio de superposición, donde nos dice que la fuerza que actúa en esta carga Q es la suma de la fuerza entre estas dos y entre estas dos. La fuerza que actúa sobre Q es entre esta y entre esta. Sumamos todas las fuerzas y encontramos la fuerza total que percibe Q del sistema de las tres cargas. Esto lo vamos a ver mejor en el próximo vídeo, donde vamos a hacer un ejercicio de sistemas de cargas. Vamos a hacer, antes de terminar el vídeo, un pequeño repaso de lo que hemos tratado aquí. Primero, hemos visto que cuando tenemos cargas eléctricas, estas se repelen o se atraen dependiendo del signo. Dos cargas del mismo signo se repelen. Dos cargas de signo contrario, positivo y negativo, se atraen. Esta atracción o repulsión no era por arte de magia, sino que venía dada por una fuerza eléctrica que la hemos explicado por la ley de Coulomb, que nos decía que la fuerza eléctrica es proporcional a el valor de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Y esta fuerza actuaba radialmente entre las dos cargas. Hemos visto también que la K es la constante eléctrica de la fuerza, que viene dada por 1 partido por 4pi epsilon, donde esta epsilon es la permitividad
la permitividad del medio, y todo este valor, en el caso del aire, del vacío del aire, era de 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado coulomb al cuadrado. Aquí a veces lo que sucedía, hemos visto que depende del medio, introducimos una E relativa, aquí multiplicando, que si es el aire vale 1, pero si es otros medios, como por ejemplo el agua, vale 81, el aceite 2, y en otros medios tendrá diferente valor. Aquí, recuerdo, esto es en el caso del aire solo, cuando R es igual a 1. Este es el valor de la constante eléctrica en el caso del aire. Finalmente hemos visto que cuando teníamos un sistema de cargas, las cargas, la fuerza total que recibía una carga, la podíamos calcular usando el principio de superposición, donde la fuerza total era la suma de la fuerza que recibía de cada carga. Una vez llegados aquí, solo me queda daros las gracias por ver este vídeo. Espero que os haya ayudado a solucionar algunas dudas y a entender mejor la fuerza eléctrica y en general el campo eléctrico. Por cualquier duda, pregunta o sugerencia, me podéis enviar comentarios debajo del vídeo. Yo intentaré responderos y lo haré encantado. Y finalmente tenemos que si vais a la web de unprofesor.com podréis encontrar debajo del vídeo un PDF con los ejercicios para poder repasar mejor las explicaciones hechas en el vídeo. Y también encontraréis las soluciones para ver si lo habéis hecho bien. Muchas gracias.